Buenas tardes a todos, les saludamos con gusto una vez más en nuestra transmisión de Casa de Dios y Puerta del Cielo, ¿verdad? Hoy es día martes y bueno, pues vamos adelante, vamos a continuar orando, a continuar escudriñando la palabra de Dios, aprovechando el tiempo para meditar, para reflexionar y para ver qué es lo que Dios nos muestra a través de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, en nuestra nación, en nuestro estado y en nuestra ciudad de Puebla. Así es que vamos a disponernos para la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos, que sea el Espíritu Santo guiándonos a la verdad, y que sigamos en esa búsqueda de la voluntad de Dios, en esa búsqueda de entender por qué están pasando estas cosas, ¿verdad? Conforme a la palabra, ya está escrito. Ahora hay que pedirle al Señor que nos muestre lo que está por venir y qué es lo que tenemos que hacer. Y es importante poder tener bien claro qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que le corresponde a la iglesia, cuál es el papel que nos tocó vivir en este tiempo. Por ahí dicen algunos estudiosos que lo que detiene al maligno, lo que al presente lo detiene es la iglesia. Y tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que compartir la palabra. Esa es nuestra función. Así es que vamos a dar inicio, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos revele todas las cosas. Así es que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a entrar de lleno en la palabra de esta tarde. Métase con su cuerpo, su alma y su espíritu y anhele recibir una palabra de Dios en esta hora. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos das vida, porque podemos respirar, Señor, porque podemos proclamar tu nombre, porque podemos buscar tu rostro, Señor. Fuimos creados, Señor, para tener comunión contigo, para poder comunicarnos contigo. Y una manera de hacerlo es a través de la oración, a través de meditar en tu palabra, a través de compartir tu palabra, a través de vivir la palabra. En esta hora pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos seguir avanzando y entender qué es lo que está pasando y poder llevar palabra de vida a aquellos que no te conocen, una palabra de esperanza y una palabra de salvación, que es lo más importante, porque para eso enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que nadie se pierda, sino que todos puedan ser salvos a través de arrepentirse de sus pecados, de sus malas obras, y de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pedimos tu guianza, Espíritu Santo. Pedimos un espíritu de sabiduría y de revelación que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ya estamos aquí, vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Hoy se acaba de declarar por las autoridades la fase 3 de contingencia de esta pandemia, de ese coronavirus. Y bueno, los humanos, ¿verdad? Los gobiernos no saben qué es lo que va a pasar. Pero el que sí lo sabe es nuestro Dios, es nuestro Señor, y Él nos lo revela a través de su palabra, nos lo revela a través de su Espíritu Santo y nos lo revela a través de sus profetas. Pero dicen las autoridades, ¿verdad? Los que saben de salud, que hoy es la fase 3, o sea, es decir, la fase más crítica, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, tenemos que confiar en el Señor y estar orando, ¿verdad? Sí es cierto que están cerrados muchos trabajos, están cerradas muchas empresas, mucha gente está en sus casas, entonces hemos venido compartiendo que es necesario ser entendidos en los tiempos y aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, así dice la Escritura. Así es que si estás en casita,
Aprovecha para orar, aprovecha para meditar en la palabra de Dios y aprovecha para compartir a través de las redes sociales. Hemos estado escuchando algunas pláticas, ¿verdad?, donde hablan acerca de la tecnología, la importancia de la tecnología para este tiempo. Recuerden, hermanos, que todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Y en este tiempo maravilloso que tenemos esta herramienta, pues podemos utilizarla para proclamar las buenas nuevas de Jesús. En otros tiempos, ¿verdad?, no tenían esas herramientas, no había ni siquiera el teléfono, ese alámbrico. Pero ahora a través de este medio podemos llegar a cualquier parte del mundo. Así es que aprovechémosla con sabiduría, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo, compartan la palabra y compartan estas predicaciones, estas enseñanzas. Y bueno, el tiempo que estamos ahora en nuestros hogares es un tiempo valioso. Por ahí dice un dicho que el tiempo es oro. Así es que no lo desperdiciemos, aprovechémoslo al máximo, ¿verdad? Y por eso es que estamos aquí para preguntarle a Dios qué tenemos que hacer en este tiempo. Así es que yo quisiera que hoy pudiéramos abordar el tema de la oración y la lectura de la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La oración y la lectura de la palabra nos van a llevar a producir el fruto del Espíritu Santo. Es decir, que si nosotros estamos orando, si nosotros estamos meditando en la palabra, si nosotros estamos compartiendo la palabra, si estamos buscando la presencia de Dios, se tiene que ver un fruto. Tenemos que dar un fruto. Y la Biblia habla de que el fruto es del Espíritu Santo, ¿verdad? Si yo estoy en comunión con el Espíritu Santo, si estoy sembrando en el Espíritu Santo, pues como consecuencia voy a cosechar, voy a dar fruto. Así como en Juan capítulo 15, donde el Señor Jesucristo habla de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que si nosotros permanecemos unidos a Él, que es la vid, entonces vamos a llevar fruto. Pero ahora cuando nosotros oramos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando compartimos la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, estamos trabajando en el Espíritu y como consecuencia vamos a dar fruto. Así es que en este día yo quiero hablarles acerca de que la oración y la lectura de la palabra, ¿verdad?, nos van a llenar del Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo va a dar fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Porque acuérdense que son principios de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos, cosechamos. Y precisamente lo que vamos a abordar hoy está en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 al 26, donde dice mi Biblia, el título dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es decir, que nosotros sabemos que si hacemos obras de la carne, pues vamos a cosechar de la carne, pero si hacemos obras del Espíritu, vamos a cosechar del Espíritu. ¿Y qué es lo que vamos a cosechar? Fruto del Espíritu. Y eso es de lo que yo quiero hablarles en esta tarde, y quisiera leerles Gálatas 5 del versículo 16 al versículo 26, para que podamos tener el contexto de lo que vamos a hablar y para que podamos entender que si nosotros andamos en las obras de la carne, pues nuestras obras van a ser carnales. Pero si nosotros buscamos del Espíritu, el fruto que vamos a dar es el fruto del Espíritu. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos está diciendo que debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, se oponen. El deseo de la carne se opone al Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu quiere que hagamos, hermano. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y esto es muy importante. Si nosotros hacemos las obras del Espíritu, no estamos bajo la ley, hermano. Y si no estamos bajo la ley, entonces, ¿bajo qué estamos? Bajo la gracia. Pero si nosotros hacemos las obras de la carne, entonces estamos bajo la ley. Acuérdense que hay dos leyes. La ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu, ¿verdad? Que es andar en el Espíritu, que es vivir en el Espíritu, que es dar fruto del Espíritu. La ley del Espíritu de vida, que nos ha librado de la ley, de la carne, del pecado y de la muerte. Entonces dice que si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, todas esas cosas que acabo de mencionar son las obras de la carne. Y los que hacen las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Versículo 22, entonces ahí viene las obras del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, en este tiempo que estamos, ¿verdad?, en casita, pues no tenemos que ver nada con las obras de la carne. Más bien, tenemos que ver con las obras del Espíritu. Y esas obras del Espíritu van a producir fruto en nosotros. ¿Qué fruto van a producir, hermanos? Se los vuelvo a repetir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Esto es el fruto del Espíritu. El fruto de la carne, pues ya se los leí, ¿verdad? Borracheras, orgías, fornicación, etcétera, etcétera. Pero las obras del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿verdad?, templanza, mansedumbre. Y dice la Escritura que contra esas cosas no hay ley, hermano. De tal manera que cuando nosotros estamos operando en el fruto del Espíritu, estamos caminando en la gracia. Así es que es algo maravilloso. Pero si caminamos en las obras de la carne, estamos caminando en la ley. Y la ley que nos dice que la paga del pecado es muerte. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y de eso es lo que yo les quiero hablar en esta hora. Que si nosotros verdaderamente estamos haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer, entonces el fruto que se va a ver en nuestras vidas es el fruto del Espíritu Santo y no las obras de la carne. Entonces yo confío en el Señor, ¿verdad?, que todos los de casa de Dios están orando, están meditando en la palabra, están compartiendo la palabra. Y ahí se refleja el fruto del Espíritu, que son 9 manifestaciones que las vamos a ver en esta hora. Entonces vamos a iniciar. En primer lugar, es necesario aclarar que lo que se conoce como los frutos del Espíritu Santo en realidad se refiere a uno solo, hermanos. Si usted lee bien ahí en Gálatas 5, que acabamos de leer, porque muchas veces pensamos o decimos que son los frutos del Espíritu. No, habla de que es el fruto del Espíritu Santo. Hay un fruto del Espíritu Santo y se manifiesta de 9 formas. Entonces, para que a usted le quede bien claro, no son los frutos del Espíritu, sino es un solo fruto que se manifiesta en 9 formas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, en primer lugar es necesario aclarar que lo que se conoce como los frutos del Espíritu Santo en realidad se refiere a uno solo. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, literalmente el texto dice en singular, mas el fruto del Espíritu es, ¿verdad? Y ya se lo acabo de leer, ahorita vamos a abordar cada uno de ellos. Entonces lo primero que quiero que quede claro es que es el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Es un solo fruto que se manifiesta en 9 formas que las vamos a ver ahorita. Gálatas 5:22 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces ahorita que estamos en nuestras casas orando y buscando a Dios, este es el fruto que estamos dando, hermano. ¿Qué se debe de ver en nuestras vidas? En primer lugar, el amor. Se tiene que estar manifestando el amor, hermano. Número 2, el gozo. Debemos de estar gozosos. Número 3, debe de haber paz en medio de toda la situación. Debe haber la paciencia, hermano. La benignidad, la bondad. Es un tiempo en el cual debemos de ser bondadosos. Es un tiempo en el cual la fe se está fortaleciendo y está creciendo. Y la mansedumbre también está operando, hermano. Y la templanza. Y dice al final de este versículo que contra tales cosas no hay ley, hermano.
que si nosotros estamos caminando en el fruto del Espíritu, entonces no hay ley que nos condene, no hay ley, ¿verdad?, que nos castigue, porque estamos viviendo en el Espíritu. ¿Y cómo se ve eso? A través del fruto que estamos dando: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están empezando a experimentar el fruto del amor, hermano? El fruto del amor. ¿Cuántos están experimentando el gozo? ¿Cuántos están experimentando la paz? ¿Cuántos están experimentando ya paciencia? ¿O todavía eres impaciente? La benignidad, hermano, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. No hay ley, hermano. Entonces, gracias a Dios, porque terminando esta cuarentena vamos a salir en el fruto del Espíritu Santo, con estas 9 manifestaciones en nuestra vida. Gracias, Señor, porque decíamos la vez pasada que también está produciendo, ¿verdad?, el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero no solamente eso, sino que también el fruto del Espíritu se está, ¿verdad?, manifestando en nuestras vidas. Entonces, qué maravilloso que cuando ya podamos regresar a la iglesia, vamos a regresar en el fruto del Espíritu, perfeccionados, fortalecidos, establecidos y afirmados para la gloria de Dios. Vamos a ir viendo cada una de estas manifestaciones del fruto del Espíritu, y el primero es el amor, hermano. La palabra amor en este texto es la traducción de la palabra griega ágape. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca del amor ágape, que es el amor de Dios, que es el amor incondicional. Y es un fruto, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu Santo, hermano. Es decir, que si yo estoy cultivando mi relación con el Espíritu Santo, esa manifestación del amor se tiene que reflejar en mi vida. Pero no es cualquier amor, hermano, es el amor ágape, el amor de Dios, que significa afecto o benevolencia. Según el diccionario bíblico Strong, se trata de una actitud sincera que busca el bienestar del prójimo por encima de los intereses personales. Ya lo habíamos visto, ¿verdad?, que el amor ágape busca siempre el bien del otro. No busca lo suyo propio, sino que busca el bien del otro. Y esa es una manifestación del fruto del Espíritu. Así es que eso se tiene que estar, ¿verdad?, viendo en nuestras vidas. Este amor divino, el amor ágape, que derivan todos los demás frutos. Es decir, ¿verdad?, que todas las manifestaciones, las otras 8 manifestaciones, derivan del fruto del amor. Entonces, si no hay amor en nosotros, la misma Biblia dice, ¿verdad?, que si no tengo amor, nada soy. Dice 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo vendiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces el amor es el que sustenta las otras manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Así es que esa manifestación que se tiene que estar viendo, la primera es el amor en nuestras vidas, hermano. Y yo no sé si usted lo está experimentando en su casa, ¿verdad? Y si no lo estamos experimentando, bueno, pues Dios nos está hablando y tenemos que buscar dar ese fruto del Espíritu Santo. Otra manifestación del fruto del Espíritu Santo es el gozo, hermano, ¿verdad? Y el gozo no nada más cuando las cosas van bien, cuando las cosas van de maravilla, sino precisamente cuando las cosas están complicadas. Dice aquí en mi apunte, gozo, que más que un sentimiento denota una actitud, hermano. Es decir, sí gozo, pero se debe de manifestar en mi rostro, en mis acciones, ¿verdad? No importa lo que esté sucediendo, yo debo de estar gozoso. Porque esa actitud es de confianza suprema y alegría intrínseca basada en la fidelidad de Dios, hermano. ¿Por qué me puedo gozar en medio de la tribulación? Porque yo sé que mi Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Quizá mucha gente ahorita diga, esos cristianos están re locos, ¿verdad? Están como si nada pasara, están gozosos, están alegres. ¿Por qué podemos estar gozosos en medio de la prueba, hermano? Porque sabemos que nuestro Dios es fiel.
Recuerden cuando estaba el apóstol Pablo y Silas, ¿verdad? Estaban en la cárcel después de haber sido azotados, ¿verdad? Los metieron a la cárcel y los, ¿verdad?, pusieron en el cepo. Y dice que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor, hermano. Entonces, en medio de la tribulación, porque es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Así es que no importa, ¿verdad?, si estemos pasando por situaciones difíciles, debemos estar siempre gozosos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la fidelidad del Dios, porque creemos en lo que Él es y en su benevolencia. El meditar en su persona ofrece al creyente la seguridad de que Dios siempre está en control, hermanos. ¿Verdad? Así diga en la fase 3, la fase 4, la fase 5, nosotros confiamos en la fidelidad de Dios y nosotros tenemos la seguridad de que Dios tiene el control de todo, hermano. Y por eso debemos de estar gozosos. Amén. Dios sigue allí en medio de cualquier adversidad, hermano. Dios no se va. A veces pensamos, Dios no está conmigo, Dios no está en medio de todo esto que está pasando. Dios está con nosotros. Dios está allí en medio de cualquier adversidad y de que sin importar las circunstancias, siempre tiene suficientes motivos para estar agradecido y mantenerse gozosos. ¿Verdad? Cuando nosotros sabemos que Dios siempre está con nosotros, hermano, en cualquier circunstancia, tenemos motivos para estar agradecidos y mantenernos gozosos. ¿Verdad? Si te preguntan por qué estás gozoso, dile porque yo sé que Dios siempre está conmigo. Y por eso doy esa manifestación del fruto, ¿verdad?, que es el gozo. Así es que ¿cuántos están experimentando el gozo? O está ahí en su casa apachurrado, está triste, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? O está confiando en la fidelidad de Dios y se mantiene gozoso. Amén. La siguiente manifestación del fruto del Espíritu es la paz, hermano. Paz. Ahora bien, esta es una actitud, una cualidad que tampoco está sujeta a las circunstancias. Es una paz diferente a la que da el mundo, tal como lo señaló Jesucristo mientras anduvo entre nosotros. Él dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es otra manifestación del fruto del Espíritu, la paz, hermano. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Verdad? El mundo puede decirnos, no pasa nada, todo está controlado, ¿verdad? Hemos tomado las medidas necesarias, ¿verdad?, para darle paz. Esa es la paz que el mundo da. Pero nosotros tenemos la paz de Jesucristo. Él nos dejó su paz, Él nos dio su paz. Y Él nos dijo, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Es una paz única dada por Dios a través del Espíritu Santo, hermano. Una paz que está basada en la fidelidad de su amor y cuidado, tal como lo expresa también el apóstol Pablo en Filipenses 4:7. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, capaz de guardar fielmente nuestros corazones y nuestros pensamientos. Precisamente allí en Filipenses 4:6 y 7 dice que por nada estemos afanosos. Y tiene que ver con los demás frutos. No te afanes, gózate, está en paz. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, con súplica, con acción de gracias, ¿verdad? Gracias, Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos lograr eso? A través del fruto del Espíritu. Paz, hermano. Si tienes paz en tu corazón, y si no la tienes, bueno, pues es tiempo de pedirle a Dios que te dé del fruto del Espíritu. Quizás no tengas paz, ¿verdad? Dices, híjole, no hay trabajo, no hay dinero, mañana qué vamos a comer, ya viene el coronavirus corriendo, no tienes paz. Entonces dile, Señor, dame de tu paz. Yo quiero el fruto del Espíritu en mi vida.
a través de la paz. ¿Estás en paz con los demás ahí en tu casa? ¿Tienen paz todos o hay quienes están inquietos? Porque si tú tienes ese fruto, que es la paz, lo puedes ministrar a los demás. La paz es una paz únicamente dada por Dios a través del Espíritu Santo, hermanos. Así es que, si usted no tiene esa paz, pídasela a Dios en oración. ¿Verdad? Ahora que está usted orando, que tiene un tiempo de oración, generalmente oramos por los demás, pero también se vale orar por nosotros. Entonces pídale que le dé el fruto de la paz. La siguiente manifestación del fruto del Espíritu es la paciencia, hermano. Fíjese cómo Dios no se equivoca, ¿verdad? Porque todas estas manifestaciones del fruto del Espíritu las necesitamos en estos días. La paz, como ya dijimos, y la paciencia. ¿Cuántos están impacientes? Ya quieren salir, ya quieren correr, ya quieren subir, ya quieren bajar. Pero Dios nos manda, ¿verdad?, a tener paciencia. ¿Y cómo vamos a lograr la paciencia? Pues es otra manifestación del fruto del Espíritu. La paciencia, la cual implica la capacidad de sufrir circunstancias adversas. Escúchenlo bien, la paciencia implica capacidad de sufrir circunstancias adversas, esperando con tranquilidad. O sea que en medio de todo lo que está pasando, ¿cómo estamos esperando, hermanos? Con tranquilidad, con paciencia. Porque la prueba produce esperanza, la esperanza produce paciencia. La paciencia, ¿verdad?, no nos avergüenza, hermano. Entonces, un fruto del Espíritu, la paciencia, que implica la capacidad de sufrir circunstancias adversas, esperando con tranquilidad, de una manera voluntaria y no por mera necesidad, sin murmurar ni quejarse, hermano. O sea, vamos a esperar pacientemente, pero no estemos murmurando y no nos estemos quejando. Ay, ese gobierno, ay, ese orden mundial, ay, esos que quieren controlar el mundo. Dice que esperemos con paciencia, sin murmurar ni quejarnos, sino con plena confianza de que Dios está obrando en medio de las circunstancias, hermano. ¿Por qué podemos tener paciencia? Porque Dios, nuestro Dios, está obrando. Dile a los de casa, tranquilos, porque nuestro Dios está obrando. Así es que seamos pacientes. En medio de las circunstancias Dios está obrando y de que Él sabe lo que está haciendo. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que Él está haciendo, lo que está pasando, hermano? Él lo sabe y Él tiene el control. Entonces tengamos paciencia, descansemos en Él. Él sabe lo que está haciendo y lo que es mejor para cada uno de sus hijos según su propósito. Es decir, en todo lo que Dios hace hay un propósito, hermano. ¿Y cuál es el propósito de este tiempo? Pues ya lo vimos, ¿no? Que nos perfeccione, que nos afirme, nos fortalezca, nos establezca y que empecemos a dar el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, amados hermanos. Si usted ve en la Biblia muchos ejemplos de hombres de Dios, mujeres de Dios, que pasaron por circunstancias difíciles y que Dios, ¿verdad?, trabajó en su paciencia. Uno de ellos fue el rey David, ¿verdad?, y escribió el Salmo 40, donde dice: pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Así es que lo mismo podemos decir nosotros. Pacientemente esperamos en ti, Señor, en medio de todo esto que está pasando. Tú nos vas a sacar del pozo de la desesperación, Señor. Tú nos vas a sacar del lodo cenagoso. Y después vas a firmar nuestros pies sobre la roca y vas a enderezar nuestros pasos. Y luego vas a poner en nuestra boca un cántico nuevo. ¿Cuántos están anhelando ya, verdad, cuando venga ese tiempo en el cual vamos a salir perfeccionados, afirmados, fortalecidos, establecidos y el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y con un cántico nuevo en nuestra boca, alabanza a nuestro Dios.
¿Sabes qué va a pasar? Lo van a ver todas las gentes, van a ver, muchos lo van a ver y van a creer y van a confiar en el Señor. Así es que seamos pacientes, hermano. ¿Verdad que Dios no se equivoca? ¿Cuántos impacientes hay ahí? ¿Verdad? Desde aquí los estoy viendo, mira todos esos impacientes. El fruto de de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. ¿Verdad? Que cuando salgas de tu hogar y nos volvamos a congregar, dices, mira, este hermano tiene paciencia de santo. Es bien paciente. Y la verdad es que muchos batallamos en la paciencia. ¿Cuántos se están identificando? ¿Verdad? Que son impacientes. Y el Señor quiere que seas paciente. Porque todo tiene su tiempo, ¿verdad? Lo dijo el proverbista Salomón, el predicador. Todo tiene su tiempo, hermano. Así es que sé paciente. Otro de las manifestaciones del fruto del Espíritu es la benignidad, hermano. Dios está trabajando en todas estas áreas. Y vamos a salir, ¿verdad? Con el amor, con la paz, con el gozo, con la paciencia y con la benignidad. Dios quiere que seamos buenos como nuestro Padre, que es bueno, hermano. ¿Verdad? Porque si nuestro Padre es bueno, pues los hijos también tenemos que ser buenos, hermano. Vamos a ver qué es la benignidad, hermano. La benignidad expresa la condescendencia del juez divino ante una circunstancia que demanda juicio. Fíjese qué tremendo. Esto tiene que ver con el juez justo, que es nuestro Dios. La benignidad expresa la condescendencia del juez divino ante una circunstancia que demanda juicio. Es decir, que Dios, que es el juez justo, ¿verdad? Cuando comparecemos ante Él, Él aplica sobre nuestras vidas la benignidad, hermano. Porque de otra manera, ¿verdad? Pues tendríamos que ser juzgados y ser condenados por nuestros actos. Pero Dios muestra su benignidad, que es la condescendencia del juez divino ante una circunstancia que demanda juicio. ¿Verdad? Cuando dice la Biblia que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y una de las causas por las cuales Él murió es por su benignidad, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero Él quiere que también nosotros tengamos esta manifestación del fruto del Espíritu, que es la benignidad. Dice, la benignidad viene a ser la capacidad de ser misericordioso, hermano, aún aquellos que han cometido algún agravio en nuestra contra. Tenemos que ser misericordiosos aún en contra de aquellos que han cometido un agravio en nuestra contra. Y qué tremenda es la palabra de Dios, porque si nosotros analizamos estas manifestaciones del fruto del Espíritu, hermano, nos damos cuenta que necesitamos la benignidad de nuestras vidas. Esa capacidad de ser misericordiosos con aquellos que nos han hecho daño. Cuando alguien nos hace daño, en lugar de extender la misericordia de Dios, guardamos rencor, hermano, guardamos resentimiento. Y sabemos que no lo debemos de hacer, pero aún así lo guardamos, hermano. Necesitamos la benignidad de Dios sobre nuestras vidas para poder tener misericordia de aquellos que han cometido algún agravio en nuestra contra. Y todos estos frutos, ¿verdad? Por supuesto, operan en nuestro Señor Jesucristo. Él, por supuesto, ¿verdad? El fruto del amor, la paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. La paciencia, fue paciente, es paciente con nosotros. El gozo, la benignidad, hermano. Su misericordia, ¿verdad? Que aún estando ya en la cruz, a punto de morir, Él declaró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De igual manera nosotros tenemos que extender nuestra misericordia, hermanos, el fruto de la benignidad, hermano. Si tú tienes algo contra alguien, deja que el fruto en la manifestación de la benignidad traiga misericordia y puedas perdonar. En el nombre de Jesús. La benignidad es lograr ser benigno, hermanos, y buscar el bien, en especial de quienes al parecer no merecen tal benevolencia. A veces nosotros somos más duros, hermano.
El juez, ¿verdad?, que tiene todo el derecho de juzgarnos es benigno, hermano. Es misericordioso, y a veces nosotros como humanos somos duros. Necesitamos esa manifestación del fruto del Espíritu, que es la benignidad, el lograr ser benignos y buscar el bien, en especial de quienes al parecer no merecen tal benevolencia, ¿no? Aquellos que decimos, no, ese no merece perdón, sobre ellos tenemos que extender nuestra misericordia. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer, hermano? A través de la manifestación del fruto del Espíritu, de la benignidad. La Biblia nos habla en Colosenses 3:12 que debemos vestirnos de benignidad y de mansedumbre, hermano, lo cual es sumamente importante. Recordemos que Dios es benigno por naturaleza y en su benignidad, es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Fíjese qué importante, hermano. La benignidad de Dios sobre nuestras vidas, el saber que su inmenso amor nos perdona. Y esa benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, hermano. Porque nosotros sabemos que nuestro castigo, la paga del pecado, era la muerte. Pero por su benignidad y su amor con que nos amó y nos perdonó, eso nos guía al arrepentimiento, hermano. Cuando nos damos cuenta de que no nos ha pagado como merecemos, como merecen nuestros actos, sino que nos da nuevas oportunidades de vida cada día. Cada día Dios nos da nuevas oportunidades de vida, hermano. ¿Y cómo puede ser eso? Por su benignidad, hermano. Y es esa benignidad las que nos guía al arrepentimiento, Señor. Allá no volver a cometer los mismos errores, sino a caminar en santidad, hermano. Por eso la Biblia habla del fruto del Espíritu, para que estén operando en nuestras vidas, hermano. No nada más es una lista, sino es para que operen en nuestras vidas, hermano. Otro fruto, otra manifestación del fruto del Espíritu es la bondad, hermano, que seamos bondadosos. La bondad, el diccionario describe la bondad como la cualidad de ser bueno. ¿Verdad? Que quizás todos en nuestro propio juicio pensamos que somos buenos, ¿verdad? Pero preguntémosle a los que están a nuestro alrededor, a los que nos conocen, oye, ¿cómo ves? ¿Soy bueno? ¿O cómo soy? Y rápidamente dile, no me contestes. Pero es un fruto, una manifestación del fruto del Espíritu, la bondad, hermano, el ser bondadoso. Es la cualidad de ser bueno, la inclinación a hacer el bien, hermano. Ser bueno no nada más con, dice la Biblia, ¿qué mérito tiene ser bueno con los tuyos? No, ser bueno con los de afuera, con los que no conoces, ¿verdad? Hacer el bien a los que no conoces. Nos guía a un comportamiento virtuoso. La bondad está estrechamente ligada a la benignidad, hermano, puesto que es en términos sencillos su aplicación constante, ¿verdad? La benignidad y la bondad la tenemos que estar aplicando constantemente. En otras palabras, todos los días debemos de ser buenos, debemos de ser benignos, debemos de ser misericordiosos, hermano. A veces nosotros ya andamos condenando a la gente, hermanos, cuando Dios la quiere perdonar. Tenemos que ser benignos, hermano. Tenemos que saber, dice la Escritura, de qué espíritu somos, hermano. Fíjese, andaba Jesús con los 12 apóstoles, ¿verdad? Y estaban los hijos del trueno, ¿verdad? Que eran 2 hermanos, 2 de los discípulos, a los cuales el Señor llamó Boanerges, ¿no? Hijos del trueno. Porque le pedían al Señor Jesús que hiciera descender fuego sobre unas personas. Señor, manda que caiga fuego del cielo y consuma a estas personas. Y el Señor los reprende. Ustedes no saben de qué espíritu son. Si el Señor Jesucristo no vino a destruir, no vino a matar, Él vino a dar vida y vida en abundancia. De igual manera nosotros debemos de saber de qué espíritu somos, hermano. Del espíritu de bondad, de mansedumbre, de templanza, de fe. Porque cuando actuamos de otra manera, entonces estamos dando a denotar de qué espíritu somos. Y si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros. Dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el Espíritu de Dios? El que produce este fruto. El amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad.
Efesios 5:9 nos dice además que el fruto del Espíritu es en toda bondad. El fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, hermano. Ese es el Espíritu. Debemos de ser bondadosos, debemos de ser justos y debemos de ser verdaderos. No es tan fácil poder analizarnos qué espíritu es el que se está moviendo en nuestras vidas, hermano. ¿Verdad? Darnos cuenta si estamos siendo bondadosos, si estamos siendo justos, si estamos en la verdad, hermano. La bondad es pues una cualidad indispensable de los cristianos que caminan en el Espíritu de Dios y son guiados por Él. Ahí está la clave. La bondad es una cualidad indispensable de los cristianos que caminan en el Espíritu de Dios y son guiados por Él. Dice la Escritura ahí mismo en Romanos que ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios ¿a qué nos guía? A hacer cosas buenas, a dar fruto, ¿verdad? Y lo contrario, el que ese no es el Espíritu de Dios, son las obras de la carne, hermano. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos estar dando los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Amén. Otra manifestación del fruto es la fe, hermano. Es otra manifestación del fruto, la fe. La Biblia habla claramente que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Entonces la fe es otra manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas, hermano. ¿Sí se da cuenta de la importancia de vivir en el Espíritu? De que el Espíritu Santo mora en nosotros y de que cuando nosotros le buscamos y tenemos comunión con Él, entonces se empiezan a manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y una manifestación es la fe, hermano. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si usted se da cuenta, ahí está la clave de cómo podemos acercarnos a Dios, de cómo podemos caminar en Dios y de cómo podemos tener una fe poderosa en Dios, teniendo una comunión con el Espíritu Santo. Que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, en este caso a través de la fe. Aquí en Hebreos 11:6 la palabra galardonador significa que Dios premia, hermano. Que Dios bendice, ayuda y prospera a quienes le buscan sinceramente y creen en Él. No se puede lograr nada sin fe, sin tenerla y mantenerla, puesto que es la capacidad de creer en que nuestras acciones producirán un resultado y que ese mismo resultado será beneficioso y positivo. Entonces quizás muchos piensen, no tengo fe, me falta fe. Pues hoy entiendes que la fe es una manifestación del fruto del Espíritu. En otras palabras, tenemos que trabajar en alimentarnos, llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que entonces se empiece a manifestar el fruto del Espíritu. Otra manifestación del fruto del Espíritu Santo y que me llamó mucho la atención es la mansedumbre, hermano. A veces pensamos, ay, el ser manso es de débiles, es de gente, ¿verdad? Con su autoestima muy baja. No, la mansedumbre es otra manifestación del fruto del Espíritu, hermano. Pero cuando yo no soy manso, ¿verdad? Y humilde, entonces se aplica lo que les acabo de decir hace rato, ¿verdad? ¿De qué espíritu soy? Si el Espíritu, a través de su fruto, se manifiesta en mí con mansedumbre. Y fíjense lo que es la mansedumbre. La Biblia habla de que la mansedumbre hace cesar grandes ofensas, hermano. Cuando aplicamos este fruto, esta manifestación del fruto del Espíritu, la mansedumbre hace cesar grandes ofensas, hermano. En Eclesiastés 10:4 dice que la mansedumbre es pues la capacidad especial que tiene una persona para modelar la ira y sus efectos desordenados en sí mismo y en el entorno. Entonces esto quiere decir, ¿verdad? Que si yo soy una persona
que me enojo, que me estallo en ira, ¿verdad? En cólera. Y en los efectos que todo esto produce en mí y en mi entorno, necesito el fruto, la manifestación del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, hermano. Y dos personajes que me vienen a la mente ahorita que eran mansos. Moisés. Dice la Escritura que era el hombre más manso sobre la tierra. Y el hecho de decir manso es una palabra mal interpretada, hermano. Porque dice el manso, no, pues era, ¿verdad? Todos lo agarraban de barco, todos lo manipulaban. No, imagínate para enfrentarse Moisés a Faraón, hermano. Sí tenía el fruto del Espíritu. Ahorita vamos a ver que también el de la templanza, hermano. Pero todos se combinan y son los que nos hacen vivir una vida plena, una vida, ¿verdad?, perfecta en Cristo Jesús, por el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Dicho de otra manera, la mansedumbre es una forma inteligente, hermano, fíjese nada más. La mansedumbre es una forma inteligente de evitar todo resentimiento o acción violenta por el comportamiento de otros, o por cualquier circunstancia desagradable, dejando de lado la irritabilidad y la venganza, para dar lugar a una actitud más asertiva y acorde con el momento que estamos viviendo, hermano. Luego entonces la mansedumbre, esta manifestación del fruto en nuestras vidas, nos va a librar de muchos problemas, hermano. Y obviamente mansedumbre, ¿verdad? Si yo me va a evitar problemas, pues esto me va a llevar también a la manifestación del fruto a través de la paz, del gozo, ¿verdad? Porque donde no hay ira, contienda, pues hay paz, hay gozo, hay benignidad. También en Mateo 11:29 el Señor Jesús nos amonesta a que imitemos su mansedumbre, cuando dice: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es que, amados hermanos, denle gloria a Dios, porque en esta misma hora Dios le está dando, ¿verdad?, la respuesta a muchas preguntas o a muchas situaciones que vivimos y que no sabemos cómo solucionarlas, cómo resolverlas. Pero hoy el Señor nos dice: toma mi yugo sobre ti y aprende. ¿Qué es lo que tenemos que aprender del Señor Jesús? Que es manso y humilde de corazón, hermano. Y cuando nosotros empezamos a operar en esta manifestación del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, dice, hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Cuántos necesitan descanso para sus almas, hermano? ¿Cómo la vamos a conseguir? A través de la mansedumbre. Por eso es hermosa la palabra, hermano, porque ahí está la respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras interrogantes, hermano. No necesitas ir con el psicólogo, no necesitas ir con quién sabe quién. La palabra nos da las respuestas, hermano. Tu alma está atribulada, tu alma está agitada, tu alma está, no sé cómo esté. ¿Quieres encontrar descanso para tu alma? Sé manso y humilde de corazón. Y nos damos cuenta que qué trabajo cuesta ser manso y humilde. Y fíjate cómo lo dice, de corazón, hermano, no nada más de dientes para afuera, sino una actitud de corazón. Hemos aprendido que todas las cosas de Dios, ¿verdad?, se tienen que hacer de corazón. Creer en Jesús es de corazón, no nada más de dientes para afuera. Ser manso y humilde tiene que ser de corazón. Y eso va a producir, ¿verdad?, este fruto maravilloso, precioso del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que nos lleva a la plenitud, porque lo que Dios quiere es que vivamos plenamente, hermano. Nosotros, con nuestra familia, con la congregación y sobre todo con la humanidad. Por eso dice el Salmo, ¿verdad? Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor, ¿verdad? Porque la gente se da cuenta, hermano, cuando empieza a ver ese fruto en nuestras vidas. La gente se da cuenta y la gente va a preguntarte y te va a decir: oye, ¿cómo conseguiste tener ese descanso para tu alma? Y tú le puedes decir: siendo manso y humilde de corazón.
Y la última manifestación del Espíritu, del fruto del Espíritu, hermano, es la templanza. Y ahí fallamos muchos en la templanza, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por la carne, pero la Biblia habla de que el fruto del Espíritu, una de las manifestaciones es la templanza. La templanza consiste en la moderación de los apetitos, hermano, y placeres para procurar un equilibrio que permita el más óptimo aprovechamiento de los bienes disponibles para la persona. Consiste la templanza en una moderación de los apetitos, hermano. O sea que yo debo ser una persona de temple, que no me deje llevar por la carne, que no me deje llevar por los deseos de la carne, de la vanagloria, del mundo, por una mente carnal, sino que yo tengo que estar templado para vivir en el Espíritu. Porque solamente viviendo una vida en el Espíritu podré vencer las obras de la carne. ¿Y cómo voy a lograr eso? A través de la manifestación del fruto del Espíritu, que es la templanza, hermano. En otras palabras, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Las personas con templanza no ceden ante las presiones externas, en especial si éstas van en contra de sus valores y creencias, hermano. ¿Verdad? Cuando hay templanza en nuestras vidas, nosotros no cedemos a presiones externas, mucho menos cuando van contra nuestra fe, contra lo que creemos en Cristo Jesús, hermano. A veces las presiones de los amigos, de las familias, del trabajo, ¿verdad?, nos llevan a caer en cosas que no agradan a Dios. Por eso necesitamos la manifestación del fruto del Espíritu, que es la templanza, para decir no. Y viene a mi mente Sadrach, Mesach, Abednego, ¿verdad? No. Eran 3 jóvenes que tenían esta manifestación del fruto del Espíritu, que es la templanza. Las personas con templanza mantienen la rectitud en sus actos y conducta, a pesar de lo que esto pueda significar para su reputación. Digan lo que digan, yo me mantengo firme, ¿verdad? Porque sé en quién he creído. Y en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, es necesario. Por eso Dios nos está hablando del fruto del Espíritu, hermano. Estas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, hoy más que nunca las necesitamos, ¿verdad?, en nuestras vidas, que estén siendo aplicadas en nuestras vidas, que estén fluyendo, ¿verdad?, estas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. La templanza es vital para el cumplimiento de objetivos y metas, ya que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, hermano, y mantiene los deseos en los límites de la honestidad, lo cual evita distracciones innecesarias y mejora el desempeño en todos los sentidos, hermano. Es la templanza la que nos va a mantener alejados de la tentación, del pecado, de caer, de deslizarnos, hermano. Cada una de estas virtudes, el fruto del Espíritu Santo, cada una de estas virtudes que hemos mencionado del fruto del Espíritu Santo, hermano, están relacionadas entre sí, y lo que yo les decía, todas van relacionadas entre sí, de modo tal que quien vive en comunión con el Espíritu Santo de Dios ha de manifestar estas cualidades notorias y constantemente de una manera u otra. Entonces, eso es lo que tenemos que estar experimentando en este tiempo, hermano, ¿verdad? Una comunión con el Espíritu de Dios, lo cual va a hacer que estas cualidades del fruto del Espíritu Santo sean notorias en nuestra vida de una manera constante, de una o de otra forma. Así es que, amados hermanos, ¿verdad?, eso es lo que se tiene que estar viendo en nuestras vidas. Y no lo contrario, hermano. Que en lugar de que se esté viendo el fruto, se esté viendo lo contrario. Que en lugar del fruto del amor se esté viendo odio, rencor, resentimiento. Que en lugar de gozo, ¿verdad?, haya pelea. Que en lugar de paz haya contienda. Que en lugar de paciencia haya desesperación. Que en lugar de benignidad haya maldad. Que en lugar de ser bondadosos seamos envidiosos. Que en lugar de tener fe estemos desesperanzados, hermano. Que en lugar de ser mansos y humildes nos pongamos orgullosos, hermano. Y que en lugar de templanza
¿verdad? Estemos cediendo a todas las tentaciones y a todas las corrientes del mundo, hermano. Entonces, en resumen, hermano, todo este tiempo nos tiene que servir para que el fruto del Espíritu se esté manifestando en nuestras vidas a través de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo se están manifestando en nuestras vidas, entonces te tengo buenas noticias. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, ¿verdad? Que nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero tenemos que caminar y vivir en el fruto del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros lo sabe, hermano. ¿Verdad? No nos podemos engañar a nosotros mismos. Yo puedo ver si el fruto del Espíritu se está manifestando en mi vida a través del amor. El amor ágape, que perdona multitud de faltas, que busca el bien del otro. Yo mismo me doy cuenta si en mi vida hay gozo, aún a pesar de las circunstancias. Yo mismo me doy cuenta si en mí hay paz, si vivo con paz o vivo con miedo, vivo con incertidumbre. Yo mismo me doy cuenta si también está fluyendo en mí la paciencia o soy bien impaciente, hermano. Yo mismo debo de saber si hay benignidad en mí, misericordia. Yo mismo me doy cuenta si soy una persona bondadosa, o si soy una persona de fe, o si soy manso y humilde de corazón, hermano. Esa parte me encantó porque si somos mansos dice que podemos evitar problemas, podemos evitar conflictos. Y no solo eso, sino que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Cuántos quieren descanso para su alma, amados hermanos? Yo sí quiero. Levanto mi mano. Y necesito que el fruto y la manifestación de la mansedumbre se manifieste en mi vida. Y por último, yo me doy cuenta si la manifestación del fruto del Espíritu en templanza está operando en mi vida. Necesito ser un hombre, una mujer con temple para poder caminar en la voluntad de Dios. Así es que, amados hermanos, Dios no se equivoca. Dios sabe que necesitamos este tiempo. Este tiempo es para esto, hermano. Ya no estés pensando, ¿por qué el gobierno? Ay, esta es una estratagema del gobierno, del nuevo orden mundial. Sí, porque los hombres podrán planear lo que quieran, pero Dios lo usa para bien, hermano. Y Él nos está mostrando que Él quiere perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte, establecerte, y quiere que el fruto del Espíritu Santo se vea en tu vida. A través del amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Porque contra tales cosas no hay ley, hermano. Y de esa manera podemos caminar en santidad delante de Dios. A veces no lo pensamos, hermano. Pensamos que ahí como la llevamos ya nos salvamos. No, hermano. Necesitamos ser perfeccionados y necesitamos que estén operando en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Y aún la palabra va más allá porque dice que el que es santo se tiene que santificar todavía. Y que sin santidad nadie verá a Dios. Así es que, amado hermano, yo le invito a que reflexione en su vida y que el Espíritu Santo nos muestre si vamos por buen camino o si tenemos que enmendar y corregir ciertas áreas de nuestra vida. Pero específicamente aquí nos está hablando de que debemos de tener una relación estrecha, íntima con el Espíritu Santo, para que esa relación provoque en mí el fruto del Espíritu Santo, a través de esas 9 manifestaciones. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Cierre sus ojitos allí en casa y dígale: Señor, te doy gracias porque entiendo y comprendo
que la manifestación del fruto de tu Espíritu produce en mí amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y que debo de aprovechar bien este tiempo en el cual tengo tiempo de sobra para buscarte, Señor, para tener una comunión estrecha, íntima con tu Espíritu Santo, para que esas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo estén en mi vida. Las necesito, Señor, y te las pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por algo, Señor, tú no las recuerdas en esta hora, porque tú sabes y nosotros sabemos que las necesitamos. Que debemos de vivir una vida en el Espíritu. Que estas manifestaciones se vean en nuestras vidas, Señor. Que puedan ser evidentes. Que puedan ser claras, Señor. Que puedan ser palpables. Que la gente lo vea y que la gente te dé la gloria a ti, Señor. Bendito Padre Celestial, en esta noche yo te pido la manifestación del fruto de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. La manifestación del fruto de tu Espíritu, Señor, en la congregación y en todo aquel que anhela vivir para ti, Señor. Porque contra tales cosas no hay ley, Señor. No hay ley. Si nosotros vivimos y caminamos en este fruto, no hay ley que nos condene, no hay ley que nos señale, no hay ley que nos juzgue. Y entonces podemos caminar en la gracia y en la victoria que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Bendice a cada uno de los que está viendo este video, Señor, que está escuchando con fe, con atención. Obra en sus vidas. Y declaramos que el fruto de tu Espíritu empieza a operar en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, lo anhelamos y lo necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Porque de ti emana los dones y el fruto. En otras palabras, tú nos equipas de una manera poderosa para que podamos caminar en victoria. Hoy podemos entender lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, el cual nos guía a la verdad, el cual nos muestra las cosas del Padre, el cual nos da testimonio de que somos hijos de Dios, el cual reparte dones sobre cada uno de nosotros y el cual hace y produce fruto en nuestras vidas para salvación y para vida eterna. Te bendecimos en esta noche, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Sigue dando ese fruto en nuestras vidas. Fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y en esta noche, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Y el fruto del Espíritu fluyendo de una manera poderosa en nuestras vidas, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Síguenos enseñando, síguenos mostrando. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, Señor, Padre, nos ha tocado
poder dar este fruto de tu Espíritu. La gente allá afuera necesita estas manifestaciones del fruto de tu Espíritu Santo, fluyendo a través de nosotros, llevando amor al que lo necesita, llevando paz, llevando gozo, llevando paciencia, llevando benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tu pueblo debe de estar listo, preparado para ministrar a todos aquellos que andan caminando sin esperanza, sin rumbo, sin dirección. En el nombre de Jesús, te adoramos en esta noche y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro Jesús, nuestro amado. Queremos postrarnos ante ti en esta noche para adorar. Y Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besar tus pies, Señor. Y así permanecer. Y derramar ante ti, Señor Jesús, todo nuestro ser. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Y te bendecimos en esta noche. Y te damos gracias. Dale gracias. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Empiecen a poner en práctica el fruto del Espíritu en sus vidas, en sus familias. En el nombre de Jesús. Nos vemos el día viernes para nuestra próxima reunión. Que Dios les bendiga.